Acompáñeme en Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Dice la palabra del Señor: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Hoy vamos a ver la quinta señal de las 7 señales que Juan describe en su evangelio. Esta es la quinta. Y esta señal no es menor. Y no podremos pensar que hay una señal milagrosa que define la deidad de Cristo como algo menor o mayor. Todas son igualmente importantes, pero cada una tiene algo en particular. Y esta es una de esas maravillosas señales que el Señor hizo de una forma especial. La hizo solamente para sus discípulos. No fue algo tan público como la cuarta señal, que la hizo entre una multitud de casi 20,000 personas. No, aquí fueron menos. Aquí había un grupo muy reducido, muy específico de los que estaban viendo este milagro, de los que estaban viendo esta señal. Y esto tiene una connotación, esto tiene un sentido, esto tiene un propósito. De acuerdo con Marcos capítulo 6, en el versículo 45, sabemos que el destino inicial de los discípulos del Señor era Betsaida. Y no muy lejos de ese lugar estaba el sitio donde el día anterior se acababa de realizar ese gran milagro, esa cuarta señal de la multiplicación de los panes y de los peces, donde el Señor alimentó tanta multitud. Al parecer, ellos planeaban encontrarse con el Señor Jesús antes de cruzar el lago. Ellos tenían un plan distinto. Cuando iban hacia la costa occidental, tenían planeado hacer esto. ¿Dónde lo puede usted confirmar? En Mateo capítulo 14, versículo 34, y en Marcos capítulo 6, versículo 53. Ahora, dice la escritura, aquí en el texto de Juan: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Al anochecer, dice. Tenemos que tener muy en cuenta estas cosas. Juan no escribe y Dios no inspira principalmente la palabra de una forma ligera, de una forma libre. No, tiene un propósito, cada detalle. Y qué hermoso leer la escritura de esa manera, mirando cada detalle, porque cada detalle enriquece el contexto del mensaje, le da mayor entendimiento, le trae mayor luz al mensaje de la palabra. Y cuando está hablando del anochecer, se está refiriendo a algo llamado la segunda noche.
Para los que no lo saben, en Éxodo capítulo 12, versículo 6, habla de esa segunda noche. Y literalmente se define como entre las dos tardes. Así es llamado ese término al anochecer, esa segunda noche, entre las dos tardes. Ellos se encontraron entonces en Betsaida. Ellos estaban esperando hasta que estaba ya oscuro. Ellos no estaban en plena luz del día. Y piense, y quiero que entre usted en esta historia. Estos hombres están en una barca, en un inmenso lago, conocido como el mar de Galilea. Es un lago, pero es tan grande que es conocido como un mar. Y están en la noche en ese sitio. Y todo esto es tan importante para entender lo que el Señor va a permitir allí, lo que el Señor va a enseñar en este lugar, en ese momento con ellos, y lo que nos quiere dejar claro a cada uno de nosotros. Entonces, como Jesús no había venido aún a ellos, entonces ellos regresaron con renuencia a la barca y ellos emprendieron el viaje ¿hacia dónde? Hacia Capernaum. Ellos emprendieron el viaje hacia allí, en la costa noroccidental. Quiero darles un dato de ubicación geográfica. ¿Qué sucede con ese lago? Porque allí sucede algo y es maravilloso. ¿Qué dice? Que el Señor caminó sobre las aguas. Pero vamos a mirar cómo estaba ese lugar, en qué condiciones se encontraba. El lago de Galilea está a un poco más de 200 metros bajo el nivel del mar. Bajo el nivel del mar. Está bien profundo. Y el valle del Jordán, que son toda la parte de los montes alrededor de este lago, se levantan más o menos 600 metros sobre el nivel del mar. Así de que estamos teniendo una diferencia desde la punta de los montes que rodean ese lago hasta el fondo donde comienza el agua de 800 metros. Esa es la altura desde la punta de los montes hacia abajo al lago. Así de que la caída a pique desde la cima de los montes desciende el viento. ¿Hasta dónde? Hasta la superficie del lago. Descienden los vientos desde allí y van descendiendo en caída. Entonces imagine con la fuerza que bajan los vientos hasta ese lugar, hasta ese lago. Y por esa razón le llaman el mar de Galilea. No solamente por su extensión, sino por las fuertes olas que se levantan allí. Y siendo un lago no debería pasar eso, pero sucede por los fuertes vientos que allí llegan, que golpean fuertemente. Recuerde que son más de 800 metros de diferencia, de altura, con la que caen los vientos, y son vientos torrenciales los que descienden en ese lugar. Y de acuerdo a Mateo capítulo 8 versículos 23 al 27, habla allí y describe las tormentas, cómo ese lugar es tan notorio y tan conocido por esa furia de esas aguas. ¿Qué la causa? La fuerza del viento. Allí baja un aire muy frío, y entre más frío el aire, es más fuerte. Baja deprisa por toda esa
colina, baja, desciende y golpea esa superficie con tanta fuerza que comienza a levantar el agua. Comienza a levantar, a golpearla tan duro hacia abajo que produce un movimiento, casi un efecto tsunami, y empiezan a levantarse olas hacia el otro lado. Y como llega de todas partes, el agua se mueve de una forma descontrolada, humanamente hablando. No hay un orden. Puede llegar de cualquier lugar el viento. Puede llegar de cualquier lugar y de cualquier manera, y en cualquier instante se levanta una ola y puede hacer estragos. Esto crea unas olas tan grandes que casi siempre es lo más peligroso para las barcas más pequeñas que entran allí en ese lugar. Y ellos no iban en un barco muy grande, ellos no iban en una flota mercante. Ellos iban en una barca sencilla, pequeña, apenas para ellos trasladarse. No era algo donde tenían demasiadas provisiones, no era un lugar, no era una barca muy acondicionada para eso. Obviamente sí estaba para ese lugar, pero era una barca pequeña. Así de que estaba más expuesta, era más vulnerable frente a cualquier acontecimiento natural que se presentara allí. Entonces, cuando los discípulos cruzan ese lago en dirección a Capernaum, se vieron atrapados en un instante. Allí comenzó el problema. Ellos estaban en medio casi de ese lago y vienen los vientos de un lado y del otro y no tienen para dónde coger porque se sienten, quedan atrapados en medio de esa tormenta, de esos fuertes vientos, en uno de esos momentos especiales en que ese mar de Galilea, ese gran lago, comienza a moverse y a revolver sus aguas. Y estos hombres pensaron, o pensarían, que allí podrían tal vez morir. Sin embargo, ellos eran experimentados también. Allí había unos que eran pescadores, ¿no? Juan reconoce que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, lo dice así claramente. ¿Por qué será que él lo describe de esa manera? Porque él estaba ahí. Recuerden que Juan es un testigo ocular de todo lo que está narrando. Él es presente en las cosas que está escribiendo. Él no escribe el evangelio como un historiador, en el caso de, por ejemplo, Lucas, sino como alguien presente. Él está narrando una historia de la que es testigo presencial. Y el viento, dice él, que era tan poderoso que sacó del curso aquella pequeña barca de los discípulos. Dice en Mateo capítulo 14, versículo 24, que estaban bastante lejos de tierra. Él lo describe de esa manera, que estaban muy lejos de la orilla. Cuando dice lejos de tierra, es muy lejos de la orilla. Estaban en medio del mar, dice Marcos 6:47. Estaban en medio. Piense usted, estar en un lugar tan inmenso, tan profundo y con una fuerza tan grande como la que solía ocurrir en ese momento, en ese tiempo. Y están allí en medio, en una barca, sin motor. ¿Cómo tenían ellos que moverse hasta allí? Remando. Y a pesar de que la barca, según Mateo capítulo 14, versículo 4, era azotada por las olas, sin embargo, ellos se dedicaron a remar. Ellos no dejaban de remar con gran fatiga, dice Marcos 6:48. Remaban con fatiga, o sea que les estaba tocando difícil la situación. ¿Ven cómo estamos entrando ya en el nudo, en el clímax del asunto? Uno a veces se imagina que ellos iban ahí como tirando piedritas, haciendo olas con piedritas en el agua, en un lago ahí bonito,
como jugando, divirtiéndose, pasando el tiempo mientras llegan al otro lado. No, estaban en un momento bien difícil. Y nadaban y remaban con fatiga. ¿Por qué razón? Porque los vientos los empujaban hacia un lado y hacia el otro, y ellos solo remaban y remaban para salir de esa situación, pero no podían salir de esa situación. Eran muy fuertes los vientos, el agua era muy impetuosa allí, y ellos ya estaban cansados. Ellos estaban intentando desesperadamente alejarse para alcanzar la costa occidental hacia donde ellos querían ir. Estaban fatigados, ya estaban desesperados. Y aunque la barca hubiera estado preparada con una vela para poderlos dirigir con los mismos vientos, realmente sirvió de muy poco. ¿Por qué sirvió de tan poco el haber tenido cualquier instrumento que los hubiese ayudado a salir de esa situación? Porque ellos estaban remando contra el viento. Eso lo dice Mateo en el capítulo 14, versículo 24. Estaban remando contra la corriente del viento. Así de que hacia donde ellos remaban, el viento se les venía de frente. ¡Qué situación tan difícil! ¿No se habrá encontrado de pronto usted en algún momento en una situación así? En la que usted siente que está remando y que está en medio de una situación en la que comienza a alborotarse todo, comienza a ponerse difícil, los vientos fuertes, el agua se embravece y usted siente que no puede más, se asusta o se desespera, no haya cómo salir de esa situación y comienza a remar y a trabajar y a esforzarse y a pensar cómo hago para salir de esto. Pero no sale de ahí. Solamente rema y trabaja y hace muchas cosas y se está desgastando casi en vano. Casi en vano se está desgastando. Y se empieza a desesperar y se empieza a angustiar. Porque, ¿qué es lo que más angustia a un creyente en medio de las tribulaciones? ¿Qué es lo que más le produce desesperación? ¿Sabe qué es? Pensar que Dios no está ahí, que Dios lo dejó solo. Quizá estos vientos y este mar embravecido puede ser una deuda económica. Quizá esto puede ser un problema de salud. Quizá esos vientos y ese mar alborotado puede ser un problema personal, muy interno, espiritual. Una esclavitud, una lucha que usted pueda tener. Enemigos tenemos a montón. El diablo, el mundo, es mucho. Y sumémosle nuestra propia carne. Y cuando alguno de esos tres se levanta, hay que pelear. Pero el problema es cuando estamos peleando en nuestras fuerzas. Estos hombres estaban en sus fuerzas remando y tratando de salir, pero no avanzaban. Ahora, piense otra cosa. ¿Cuántos postes de luz había en ese lago? Y estaban en el centro de un mar inmenso, con unas montañas de 600, ¿de cuánto les dije? 800 metros hacia arriba. Piense qué luz les entraba, qué claridad tenían para al menos saber qué tan lejos están de la orilla. Estaban a oscuras. Y esa es una situación terrible, espantosa. Sentirse uno en medio de una prueba tan difícil que no hacemos sino trabajar y tratar de salir de esa situación que produce miedo, que produce angustia, desesperación. Y aún así no saber para dónde estamos cogiendo. El perdido busca el monte. Y tal vez entre más se mueve uno en sus fuerzas, más se pierde. Menos efectivo es. Cuando uno está en la prueba, debe aprender a tener quietud.
Nuestro Señor dice: estad quietos y ved la salvación del Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Hay que aprender que hay momentos donde movernos en nuestras fuerzas no es la mejor decisión. Quizá es la peor decisión que podemos tomar. Ahí es donde nos podemos desgastar demasiado. Ahí es donde muchos pueden tomar la peor decisión de sus vidas, de terminar lanzándose al agua. Del mismo susto se desesperan. Muchos se suicidan espiritualmente. Se salen de la barca. Se apartan de la iglesia, se apartan del Señor. Porque llegan a un punto de desesperación en el que creen que Dios no está con ellos. Creen que están solos, creen que están abandonados, creen que ya no hay salida, creen que es su último momento y no quieren morir de esa manera como lo están viendo. No quieren perder esa batalla. Y hay muchos que prefieren entregarse y no pelear, pero es que no saben pelear. Estos discípulos del Señor comenzaron a pelear en sus fuerzas contra el viento, contra algo que no pueden manejar, contra algo que se sale absolutamente de su alcance, de su poder. Su avance era dolorosamente lento, muy lento. ¿Hacia dónde avanzaban? No sabían, pero sin embargo avanzaban muy, muy despacio. Ellos habían salido de Capernaum en algún momento y según las cuentas entre las 6 y las 9 de la noche, según dice Juan en el versículo 16. Esa era la hora en que ellos estaban saliendo. Y de acuerdo con Mateo capítulo 14 en el versículo 25 y Marcos 6:48, dice allí que ahora, en ese momento, era la cuarta vigilia de la noche. En el lugar que estaban eran entre las 3 y las 6 de la mañana. Esa fue la hora en que comenzó el asunto. Así de que mire cuánto habían avanzado, cuántas horas avanzaron en el lago. Y cuando ya estaban bien adentro, con muchas horas de avance, comenzó la tremenda tormenta. ¿A cuántas personas les ha sucedido que comienzan en el Señor, se suben en la barca y van felices, van contentos, van con un rumbo? Parece que la tienen clara, sí, saben hacia dónde van, pero hay un punto en el que viene algo que se llama la prueba. La prueba es algo inevitable, mis amados. Pensar que la vida cristiana no tiene pruebas es algo ilógico, no tiene sentido. Dios prueba nuestra fidelidad, Dios prueba nuestra fe, Dios prueba todas las cosas. Él prueba nuestro carácter, Él nos permite darnos cuenta en qué nivel estamos delante de Dios. Él todo lo permite con un propósito. Y durante esas horas largas, oscuras, agotadoras y extenuantes, porque así eran esas horas para ellos, habían remado solamente, dice, como 25 o 30 estadios, alrededor de 2 o 3 kilómetros. Pero 2 o 3 kilómetros mar adentro es bastante. Es bastante. Mientras tanto, ¿dónde estaba el Señor Jesús? Él estaba solo en la montaña. Dice que estaba solo en la montaña orando, dice en el versículo 15, y Mateo 14:23 lo dice, y Marcos 6:46. Describe que mientras estos estaban en ese punto, en lo alto de la montaña estaba el Señor Jesús orando. Y qué casualidad, mientras el Señor está arriba orando, sus discípulos abajo, en el centro del lago, en tremenda prueba, en tremenda tempestad, en semejante tribulación en la que se encontraban. Y
obviamente ellos pensarían, nos dejó, ¿qué vamos a hacer? Ellos no estaban acudiendo a él, no lo estaban llamando tampoco. Sin embargo, como dice Juan en el capítulo 10, de los versículos 11 al 14, Él es el pastor fiel. Nuestro Señor Jesucristo es ese pastor que nunca se ha olvidado de sus ovejas. Y el Señor no se olvidó de sus discípulos en ningún momento. Pero allí estaban pasando una prueba donde Él no estaba ahí en el momento físicamente con ellos. Pero con su sabiduría infinita, nuestro Señor planeaba ayudarlos. ¿Pero cómo? ¿De qué manera y cuándo? Pues en su tiempo perfecto. El Señor sabe cuándo es el momento de su intervención. El Señor nunca va a llegar antes de la prueba. No piense usted que el Señor le va a llegar antes de la prueba para evitarle la prueba. Todo lo contrario, Él va a permitir la prueba para glorificarse en medio de la prueba. Y Él va a permitir circunstancias para que sea probada nuestra fe, para que sea glorificada su presencia, para que sea reconocida su gloria, su poder, su majestad, la soberanía del Señor, la omnipotencia del Señor, la omnisciencia del Señor, porque esto lo tiene el Señor Jesucristo. Ya lo había demostrado antes y aquí una vez más lo va a demostrar de una manera virtuosa, majestuosa. El Señor nunca actúa con prisa. El Señor no hace nada con afán. A Él nada lo toma por sorpresa. Él todo lo tiene bajo control. Todo. Su situación, Dios la tiene bajo control. El Señor sabe por qué está pasando usted. El Señor lo sabe perfectamente. Y Él solo está desde su lugar alto observándonos. Él solo nos observa qué hacemos en medio de las circunstancias difíciles. Por supuesto, los discípulos no podrían haber imaginado jamás de qué forma vendría la ayuda del Señor. Ellos no se lo imaginaban. Ellos no pensaban nada, solo saben que estaban a punto de tal vez hundirse y querían salir de alguna manera de ese lugar, avanzar para llegar a su destino, salir de esa situación tan complicada. Pero el Señor estaba presente y ellos no se imaginaban cómo se iba a presentar el Señor. Ellos no se imaginaban lo que iba a suceder allí. Pero de repente, a través de la oscuridad, recuerde, estaba muy oscuro. Y dice que el viento estaba arremolinado en ese lugar. Estaba levantando el agua, estaban los vientos fuertes. Los vientos fuertes los ha oído usted. Cuando hay una tormenta, cuando hay tornados, es espantoso, es escalofriante la fuerza de los vientos y más en medio del mar. El escozor de las mismas aguas allí que salpicaban a estos hombres. Sentían ya que los hundía, sentían ya estarían lavados allí estos hombres en medio de esa barca, pensando, tal vez aquí nos tocó, hasta aquí llegamos. Eso podrían haber pensado. Ver el furor de esas olas tan fuerte y ven allí andar sobre el mar a nuestro Señor, que se acercaba hacia la barca. ¿Cómo lo vieron? Andando sobre las aguas. Recuerde en qué condición estaban los vientos, en qué condición estaban las aguas. ¿Cómo estaba ese ambiente? Y lo ven caminando sobre el mar. Yo no me puedo imaginar esa situación.
No sé si caminaba sobre las mismas olas y bajaba. No sé si el mar se le aquietaba por donde él caminaba. Eso no lo dice ninguno de los cuatro que pudieran hablar. Bueno, los que más hablan son Juan, Mateo y Marcos. Pero yo no puedo decir y no quiero atreverme a decir cómo estaba el agua por donde él pasaba. Pero lo que sí es cierto y lo que sí describen es que y Juan lo vio caminar sobre las aguas. Sobre esas aguas que estaban a punto de hundirlos a ellos. En medio de esos vientos, yo me imagino la cara de estos hombres. El asombro de estos hombres. Estos hombres habían luchado por horas y habían avanzado muy poco. Sin embargo, él caminaba para acercarse sin esforzarse en lo más mínimo. El Señor se acercaba hacia la barca y no se le notaba la dificultad. No era que ya se hundía, que el viento lo tumbaba y volvía y se levantaba. No era una guerra. Él no estaba guerreando. Él no estaba luchando. Él no estaba batallando de ninguna manera. Él simplemente se acercaba hacia aquel lugar, hacia su destino. ¿Cuál era el propósito del Señor? ¿Cuál era el destino del Señor? La barca. Él iba y caminó desde la montaña, bajó y caminó sobre las aguas. ¿No se les apareció y podía hacerlo? Sí, podía hacerlo. Aparecerse instantáneamente en la barca. Pero no fue así. Él quiso caminar sobre las aguas y quiso que ellos lo vieran. De hecho, Jesús se movía tan rápido que según Marcos capítulo 6 versículo 48, les pareció que él quería adelantarse. Ellos decían, es como a pasar, como que va a pasar es de largo, como que va de afán y no nos va a esperar. Ese era el concepto que tenían algunos. Los discípulos no reconocieron la figura majestuosa que venía caminando. Ellos todavía no sabían que era el Señor Jesús. Estaba oscuro. Ellos solamente vieron una figura. Ellos vieron a alguien, algo primero que se acercaba y luego, piensa, en medio de la oscuridad y de esa tormenta, no era fácil reconocerlo. No era fácil. Y por causa de la oscuridad y de la bruma que estaba allí en ese lugar, tenían que tenerlo muy cerca para identificarlo. Pero ya estaban detectando que alguien venía. ¿Qué se iban a imaginar que era el Señor Jesús que venía a subirse en la barca con ellos? O acercarse hacia ellos al menos. No se lo imaginaban. Muchos de los discípulos eran pescadores, según lo describe la Escritura. Estos hombres eran pescadores de profesión. De hecho, 7 de ellos, los que estaban en esa barca, eran pescadores. ¿Y esto qué nos enseña? Pues que estos hombres sabían ya, en cierto modo, pelear en esas aguas. Ellos ya sabían defenderse en medio de esas aguas cuando se ponían impetuosamente de esa forma, cuando empezaban a golpear los vientos y las aguas. Ellos eran pescadores profesionales, expertos, ya tenían bastante tiempo, mucho bagaje en quizá en esas mismas aguas, pero ese fue un día muy especial. Y aunque ellos estaban acostumbrados a estar de noche en ese mismo lago y quizá en otros lugares, como dice la Escritura en el 21:3 lo dice de Juan, y en Lucas 5:5, aunque sin duda estaban muy preocupados. Por eso les digo que era una situación muy particular, no eran unos vientos como los que ellos estaban acostumbrados a ver. No eran unas olas como las que estaban acostumbrados a ver. Mateo 8 desde el 23 al 27, en el contexto usted lo puede seguir leyendo, y Marcos 4, 36 al 41, y Lucas 8, 22 al 25.
Ahí usted se puede dar cuenta cómo estaban ellos de preocupados, porque era una situación que no habían afrontado antes. Las olas amenazaban con volcar la barca, dice Marcos en el 4:37. Parecía que se volteaban la barca. Y aunque ellos estaban, como les decía, acostumbrados a ciertas tormentas, con toda certeza a algo que ellos no estaban acostumbrados, era a ver a alguien caminando sobre las aguas. Eso sí no estaban acostumbrados. Dirían, quizá estamos ya acostumbrados a lidiar con esto y esto está único, esto está como nunca, está difícil, está preocupante, pero ya hemos luchado, bueno, nos vamos a esforzar un poco más. Pero nunca habían visto a nadie caminando sobre las aguas. Y esto también va trayendo una enseñanza a nosotros. Algo que tenemos que aprender. Y es que Dios permite que luchemos, que batallemos en medio de la prueba. Dios lo permite. Hasta que nos cansemos. Y hasta que nos tomemos un tiempo para mirar, para observar por dónde puede estar viniendo el Señor a estar con nosotros. ¿Por dónde puede estar llegando el Salvador? Hay que tener tiempos de quietud, pero no para estar cruzados de brazos, sino buscando su presencia. Él siempre se hace notar. En medio de la prueba, Él siempre está ahí. El Señor nos dice que Él nunca nos pondrá una prueba más de la que podamos resistir. Él es fiel. Él no nos va a poner un peso que nos va a aplastar. Él nos va a presentar pruebas que sabe que podemos sobrepasar. Pero por la debilidad de nuestro carácter, por la debilidad de nuestra fe, en muchas ocasiones fallamos. Y ahí es donde el Señor tiene que seguirnos procesando. Pero Él no nos va a destruir con una prueba. Si nos quisiera destruir, nos destruye como lo sabe hacer y como lo puede hacer. Pero el problema es que a veces pensamos que llegó el Señor a destruir y a acabar con todo y nos dejó en medio de las circunstancias más difíciles. Y sobre todo cuando escuchamos la voz de los demás. A veces esos vientos fuertes son las voces del mundo que murmuran y nos dicen, ¿dónde está su Dios? Y nosotros luchando y batallando, y llega y no falta el que se acerca y nos dice, ¿y usted no que es cristiano? Pero luego los cristianos se enferman, luego los cristianos pasan pruebas económicas, luego los cristianos tienen dificultades familiares. Y yo no sabía que los cristianos se preocupan, se angustian. O sea, a veces se imaginan lo que no es. Claro, sabemos que hay personas que quieren pintar ese tipo de cristianismo, pero esa no es la verdad. El Señor Jesucristo dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así de que nosotros estamos en el mundo, aunque ya no pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo y afrontamos muchas dificultades, tentaciones todas, enemigos los peores. Somos objetivo militar de Satanás. Somos el deseo para destruir por el mundo. Y somos sensibles a los deseos de nuestra propia carne. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos asedia todo el tiempo. Contra eso tenemos que luchar. Pero el Señor no nos dejó solos. El Señor dice claramente en su palabra que por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Por el Espíritu podemos ser más que vencedores. Por el Espíritu podemos perseverar. Y entonces nos sorprende que estos hombres, dice allí que tuvieron miedo, porque pensamos que eran personas sobrenaturales. No, tuvieron miedo. Eran de carne y hueso, eran personas naturales como usted y yo.
¿Será que a veces en medio de las pruebas nos da miedo? ¿O hay algún omnipotente por aquí? Estos hombres gritaron, aterrorizados. ¿Sabe qué decían cuando vieron pasar al Señor sobre las aguas que se acercaba hacia ellos? Dice Mateo 14:26, es un fantasma. Se asustaron. Ellos no lo vieron y de una vez dijeron, uy, qué alegría, llegó el Señor. Pues que se iban a imaginar tal cosa. Por ahí hay un dicho que el que no ha visto a Dios, al verlo se asusta. Y cuando estos hombres vieron al Señor allí caminando sobre las aguas, no lo creían. Y mire, hay algunos escépticos incrédulos que se atreven a decir que el Señor Jesús no estaba caminando sobre las aguas, sino que Él estaba caminando sobre la playa. Pero que los discípulos, en medio de su desesperación, ellos estaban viéndolo y estaban pensando que Él caminaba sobre las aguas. Pero no, eso fue un espejismo. Fue una ilusión que tuvieron. Del mismo desespero, erradamente creyeron que el Señor estaba caminando sobre las aguas. Eso dicen algunos escépticos. Y ahorita se están levantando muchísimos así para desvirtuar la verdad de Cristo. Pero la barca de los discípulos estaba, primero, demasiado lejos, como ya se describió. Estaba tan lejos que ellos no podían, en la oscuridad y a la distancia que estaban, decir, ay, allá viene el Señor caminando sobre las aguas. Y resulta que estaba caminando en la playa. ¿Quién tiene una visión de esas de noche para ver a más de 2 o 3 kilómetros de distancia? Casi ni en el día se ve eso. Mucho menos de noche. Y en medio de esos vientos y de esas olas que se levantaban en ese momento, era demasiado lejos como para poder pensar que esto era solamente un espejismo y que ellos lo vieron a lo lejos, a la orilla. Dice aquí que estaban ¿a cuántos estadios? Y un estadio equivale a 135 metros. Así de que era larga la distancia en la que estaban allí. Muy lejos. A través de la oscuridad no podrían ver jamás tal cosa. Un viento entonces que los estaba llevando a ellos a desesperarse. Y en un intento desesperado por salir de la situación, estaban fatigados, se estaban cansando, pero el Señor les estaba permitiendo ver algo sobrenatural en sus vidas. Ellos estaban entendiendo lo que realmente el Señor había hecho antes. Ya había hecho 4 señales milagrosas que lo definen como Dios, como el Dios todopoderoso. Sin embargo, Él tuvo que hacer una señal una vez más, otra señal más, delante de sus discípulos. Como todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo, esto no era un truco. Hay otros que dicen que eso fue una especie de magia que hizo. No, no es así. Nuestro Señor no tuvo que llegar a ese nivel. Él simplemente demuestra quién es. Él es Dios. Él es realmente el Dios todopoderoso. ¿Y qué hizo allí cuando caminó sobre las aguas? Sometió bajo su autoridad la ley de la gravedad. Caminar sobre las aguas es controlar y dominar, tener autoridad y dominio sobre la gravedad. ¿Quién puede hacer eso? Por ahí hay unos loquitos que intentan hacer cosas así. Yo recuerdo hace un tiempo vi una noticia y la guardé, pero bueno, ya la eliminé, pero es una noticia de un supuesto pastor que con este texto luego lo unió, lo contextualizó con el texto donde el Señor dice
que cosas mayores que las que el Señor hizo, haremos nosotros en su nombre. Y él dijo, si el Señor Jesús caminó sobre las aguas, ¿por qué yo no? Si yo tengo fe. Y él dice que a Pedro le faltó fe, pero a él no. Y entonces él hablaba de esa ocasión. ¿Y sabe qué hizo? Llevó a su congregación a la playa. Y les dijo, espérenme aquí. Y cogió su barca y se fue caminando hasta lo más que pudo alejarse sin que lo perdieran de vista sus discípulos. ¿Y qué hizo este hombre? Se bajó de la barca y se paró sobre las aguas. Tengamos en cuenta un pequeño detalle. Ese lago estaba lleno de cocodrilos. Y les cuento el testimonio. Los cocodrilos no se quisieron comer las sandalias. ¿En serio? Salieron a flote las sandalias. Fue lo único que quedó de este hombre de fe. Y así hay muchos que cogen de una manera tan literal esto, pero no entienden el verdadero significado de lo que el Señor hizo allí y de lo que el Señor quiere mostrarnos. Su verdadera gloria y el verdadero propósito que hay detrás de todo esto. Hay muchos que son imprudentes, confunden la fe con la imprudencia. Confunden las cosas y hacen de esto doctrinas. Y así hay muchos que cogen hasta serpientes y se las ponen en el cuello y los han picado y los han matado. Y no falta el que lo sigue haciendo y dice, no, es que le faltó fe. ¿Cuál fe? Eso no es fe, hermanos. Eso es locura, eso es imprudencia, eso es ignorancia de la palabra. Pero se ponen a hacer eso como este hombre que les cuento, y así hay otros que se han lanzado a hacer cosas que para demostrar la fe, para engrandecerse. Esto de vencer las leyes de la gravedad solo lo hace quien creó esas leyes. Esto demuestra algo muy grande. Esto es una prueba visible del Dios creador y controlador del universo físico. Jesucristo lo hizo. No fue magia, fue poder de Dios. Recordemos cuando el Señor calmó la tempestad. ¿Se acuerdan? Esa situación en la que estaban allí, lo dice Mateo 8, del 23 al 27, para que después usted lo pueda leer. El Señor allí aquietó, controló las aguas, y Él les dice, ¿por qué dudan, hombres de poca fe? Pero no de que ellos aquietaran las aguas y el mar, como muchos hoy en día se atreven a reprender los vientos, a reprender tormentas, tsunamis. Todo es un fracaso total. Porque es que el que puede hacer eso es Dios. Él reprende los vientos, Él reprende el mar, Él aquieta toda tormenta, Él camina sobre las aguas. No nosotros, no seamos tan atrevidos. Mi suegra tenía ese dicho, la ignorancia no es atrevida, sino criminal. Hay personas que hacen unas diabluras por ignorancia, por confundir las cosas, por malinterpretar las cosas. La Escritura nos enseña allí en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, absolutamente nada. Lo confirma el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16. ¿Qué dice allí la Escritura? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y eso implica los vientos. Visibles, el mar, y todo lo que existe, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, para su gloria, para su honra, para su alabanza. Todo fue hecho por Él y para Él. ¿Por qué dice para Él?
Este ejemplo del Señor caminando sobre el mar es visiblemente la muestra de que las aguas fueron creadas para Él. Lo sostienen. Él domina, Él controla todo. A Él nada le causa un efecto negativo, todo lo contrario, todo está a su favor porque es su creación. El único que se levanta contra el Señor es el hombre. Nada en la creación, todo se somete a su autoridad. ¿Ha leído toda la Biblia? Entienda. ¿Recuerda qué puede usted pedirle a un burro? Una patada y un muelazo. Pero ¿qué pasó cuando el Señor se le apareció a Balaán que iba con un burro? ¿Qué hizo el burro? Se postró. Se lanzó hasta debajo del mismo Balaán del susto. Se humilló ante la presencia de Dios. Toda la creación glorifica a Dios. Y qué tristeza, la máxima creación de Dios, que es el hombre, se levanta contra Él. Eso es lo más lamentable que puede haber. Pero todo fue hecho por Él y para su gloria. Tanto que el escritor a los Hebreos dice, en el capítulo 1, desde el versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué el Señor Jesús caminó sobre las aguas? Porque Él es Dios. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el creador de nosotros. Él estableció los niveles de gravedad. Él estableció todas las cosas, todo en su lugar. Todo es perfecto porque Él lo hizo perfecto. Pero a veces lo más lamentable es que el hombre quiere tener dominio sobre esas cosas. Eso no se puede. ¿Por qué razón? Porque Adán pecó y perdió el señorío que tenía sobre la creación. Lo perdió. ¿Quién tiene ese señorío? El Señor Jesucristo. Él es Dios, Señor, dueño de todo. Pero nosotros no tenemos esa facultad. No confundamos las cosas. El Señor caminó sobre las aguas para darnos a nosotros una enseñanza que por más que usted se esfuerce, por más que usted batalle, no va a salir en sus fuerzas de las pruebas que Dios le va a poner en el camino. Porque cuando vienen las pruebas, Dios quiere glorificarse en su vida. Él no comparte su gloria con nadie. Y usted nunca podrá decir: es que salí de esta porque hice aquello. No. Es Dios, porque si Dios quiere, lo acaba. Si Dios quiere, le da vida. Al que ha nacido de nuevo, Dios le ha dado vida. Y es porque Él quiere. Él estableció las cosas y Él exige, Él demanda la fe, pero Él quiso hacerlo así. Y a quien quiera le da vida, y a quien quiera mata. Eso dijo Ana allí en el primer libro de Samuel. Entonces, no pensemos de ninguna manera que tenemos alguna clase de poder sobrenatural como algunos se andan vendiendo y ofreciendo, como los que tienen poderes para hacer una cantidad de musarañas que no son más que emocionalismos, casi estados de esquizofrenia. Son estados psicóticos fuertes. Y dicen que tienen poderes y que tienen capacidades de hacer una cantidad de cosas. Y se esfuerzan por adivinarle el futuro a las personas. Quieren tener el poder de sanar los cuerpos. ¿No ha visto iglesias llenas de gente que sigue a hombres que dicen que son pastores que tienen dones de sanidades? Porque se atribuyen un poder que solo le pertenece al Señor. Y Dios, por eso dice en su palabra que da dones, y a unos en su tiempo les dio el don de sanar a los enfermos, de hacer milagros.
Pero hoy nosotros tenemos el poder de hacer algo mucho más grande que sanar a un enfermo. Que hacer el milagro más grande es una vida nueva, es una vida renacida, es una vida entregada a Cristo. Y nosotros, predicando el Evangelio, hacemos una obra mucho mayor. Lo he venido hablando a lo largo de este Evangelio. ¿De qué le sirve al hombre tener sanidad física y al momento morir e irse al infierno? Eso no sirve. De nada sirve orar por una persona para que salga de una crisis económica cuando tal vez Dios la está permitiendo. Es para que se fijen en Él, que Él viene caminando hacia su vida, hacia su barca, hacia su lugar de crisis. ¿Tiene usted una crisis familiar? Estése quieto. No luche en sus fuerzas, no luche a su manera. No pretenda tener el control de la situación, más bien reconozca que usted no puede y que hay un Dios creador todopoderoso que sí puede. Fíjese en Él. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ponga los ojos en Él, mírelo glorificarse en su vida, observe su poder. Deleítese viendo su gloria, su misericordia, su bondad. Haga eso, contémplelo en la hermosura de su santidad. Y solo adórelo, alábelo y sírvale. Pero no pretenda ser ni siquiera un imitador de Dios. Claro, alguno podrá decir, pero Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No, estamos hablando de nuestro estilo de vida, de nuestra conducta, aprendiendo de nuestro Salvador, pero no querer pretender tener los poderes de Dios. Eso solo es de Él. Él tiene el poder para cambiar su situación. ¿Sabe? Para Dios no es imposible traer sanidad física. Él no ha cambiado, su poder no ha menguado. Dios tiene el poder para hacer un milagro económico en su vida. Dios tiene el poder para sacar su vida de la esclavitud más profunda, de la situación más difícil, casi imposible de salir. Dios tiene el poder. Él camina sobre eso. Él domina eso. Él controla esa situación. Pero usted tiene que fijarse en Él. Usted tiene que poner sus ojos en Él. Mire lo que dice el profeta Isaías. Quiero que lo lea conmigo. Isaías capítulo 43. Desde el versículo 1 dice la palabra del Señor. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el fuego, y si por ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Entendamos esta palabra desde lo realmente profundo. El Señor no va a permitir que usted se salve solo, porque entonces Él está de más. Pablo dice, de más murió Cristo entonces. El Señor permite las circunstancias para que usted lo vea como el Salvador. Nadie se puede salvar por sí mismo. Necesita del milagro del poderoso Dios. Nadie puede salir de una circunstancia difícil si no es porque clama a Dios. Clama a mí, dice el Señor, y yo responderé. Búsqueme y me hallará. Confíen en Él y Él hará.
¿Dónde dice el Señor, hagan por ustedes y yo les aplaudiré? Dedíquense a salir de sus crisis y sálvense a su manera y yo los alabaré y yo los contemplaré y yo les diré, sí, buena, así se hace. No, es todo lo contrario. Él es el digno de gloria, Él es el digno de honra, Él es el digno de alabanza. Nosotros jamás debemos dejar de reconocer en cualquier situación, por pequeña o grande que sea, que es Dios el que nos ha salvado, que es Dios el que nos saca de las circunstancias difíciles cuando nos dejamos guiar por Él. No piense que el Señor va a pasar de largo como los discípulos pensaron. Recuerde que Él les dice una palabra. ¿Cuál es la palabra que les dice ahí en Juan? Yo soy. ¿Recuerdan ese nombre? Éxodo 3:14. Yo soy. Él les está diciendo, soy Dios, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el creador de ustedes, el que controla el universo, está caminando aquí hacia ustedes. He llegado aquí. Esto les brinda una seguridad incomparable. Dios quiere que tengamos esa seguridad. Por esa razón fue que el Señor dijo allí en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, Él dice, el que conmigo es, por mí es. Pero cuidado estar contra Él. Es mejor estar con Él, por Él y para Él. Ese es un verdadero creyente, el que depende 100% de su Dios, de su Salvador, de su libertador, de su proveedor. Y entonces de esa manera aprendemos a creer cuando Él dice, no te afanes, no te afanes. Hay muchos que andan corriendo como locos a salir de sus circunstancias. No, es que toca, es que si no, ¿cómo salgo de esta situación? El Señor va a dejar que usted corra y corra y corra y corra como una liebre hasta que o se cansa o se estrella, pero para. De ambas maneras va a parar, porque se estrella por alocado y apresurado, o se cansa de dar vueltas hasta que el Señor le dice, ¿ya se cansó? ¿Me deja? Con su permiso. Eso es lo que Dios quiere, humillarnos el ego, hermanos. Que entendamos que nosotros no somos más que polvo y ceniza. Nosotros no somos más. Y lo que somos, lo somos por Él. Somos hijos de Dios por su gracia. Hemos sido comprados a precio de sangre. No tenemos mérito alguno para ser hijos de Dios. Todo es por gracia. Y si vamos a su presencia eternamente, es por su poder, es por su misericordia. No es por más y no es por menos. Dios es, dice aquí, yo soy el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿De dónde necesita usted que Dios lo salve? No sé en este momento cuál es su tormenta, pero tenga la plena seguridad que Dios quiere que deje de remar. Dios quiere que descanse en Él. Dios quiere tener el control y lo tiene, pero Él anhela que usted confíe en Él para que después usted solo levante las manos en vez de tenerlas hacia abajo remando contra el viento y echando antes más para atrás, que más bien suelte el remo, levante las manos y le diga, Señor, en ti está mi vida, dependo de ti, confío en ti. Ahora entendemos por qué Job dijo, aunque me mate, en él esperaré. No importa, estamos en Él, estamos en sus manos, no hay por qué temer. No tengamos temor de nada, confiemos plenamente que no pasará nada en nuestras vidas que Él no quiera. Si vivimos en su buena, agradable y perfecta voluntad, todo ayudará para nuestro bien. Todo a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Amén. Vamos a orar.